Saludos, bienvenidos nuevamente a su programa de Todo para Todos. Hoy en su programa número 27 estaremos hablando, bueno, de filosofía, teología eh, pura, pura y llana, para explicar este tema, que quede claro que si ustedes son un poco escépticos o muy dados muy creyentes del judaísmo o del sionismo o el cristianismo evangélico, sobre todo el prosionista, debe oírlo y repensar sus creencias más profundamente, ¿no? Nosotros lo estamos abordando desde el punto de la filosofía, desde el punto de vista de la filosofía política, básicamente, porque vemos el uso que se le ha dado a esto, ¿no? Entonces, hemos estado tratando este tema en particular por ser bastante álgido y un tema de actualidad, digámoslo de alguna manera, aunque tiene miles de años ya que se viene dando, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo en el programa anterior, y valgan sus susceptibilidades, las de algunos, por supuesto, sobre los acuerdos de Abraham. Estábamos hablando en el programa de ayer, hemos estado hablando de ruptura limpia, la expansión de Israel, del Estado de Israel, eh, el plan Ginón, todos estos planes que develan o desvelan, como dicen por allí, eh, todo lo que hay en el fondo de esto, ¿no? Y vemos que los acuerdos de Abraham, entre comillas, que es un nombre dado estrechamente ligado al judaísmo y que no es casual que lo hayan dado, que le hayan dado ese nombre, pues que lo hayan colocado. Como vemos, bueno, entonces el judaísmo, que en el judaísmo, la figura de Abraham, ¿ok? Tiene una gran importancia. Eh, es conocido como Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, dicen los judíos. Es de suma importancia, como sabemos entonces, en esta religión se le considera el primer patriarca del pueblo judío y la persona a través de la cual Dios estableció una relación especial con la humanidad, dando inicio al monoteísmo. De allí terminan viniendo las tres religiones monoteístas, que ahora son otro montón, porque entonces ahora estamos los cristianos evangélicos, están los protestantes, están los luteranos, están un montón de subreligiones que se han dado allí, pero todas basadas en el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. ¿Ok? Entonces, antes de Abraham, el mundo, según la tradición judía, estaba inmerso en la idolatría de muchos dioses. La historia de Abraham relatada en el libro del Génesis, comienza en una sociedad politeísta, ¿no? Como estábamos diciendo, en la ciudad de Ur, donde su padre se dedicaba a fabricar ídolos. Sin embargo, Abraham, a través de su propia lógica y meditación, filosofía, llega a la conclusión de que solo puede existir un único creador del universo, un solo Dios. Él llegó a la conclusión, vean cómo por dónde van los tiros. Este acto de rebeldía intelectual y espiritual lo distingue como un hebreo. Esta palabra, como tal, en hebreo, en el idioma hebreo, significa el que cruza, pues cruzó la brecha entre la idolatría y el monoteísmo, ¿no? Entonces, la alianza Brit, que se llama, de Abraham con Dios, ¿ya? Se basa en una serie de pactos o alianzas, no fue uno, ¿ok? Que son fundamentales para el judaísmo, algo que hace alusión, por supuesto, a lo que llamamos acuerdos de Abraham, ¿ya? Vemos que Abraham, con el llamado de Dios, que le ordena a Abraham dejar su tierra, su familia y la casa de su padre para ir a una tierra que le mostrará, llamada Canaán. Viene siendo supuestamente el territorio palestino.
A cambio, le promete convertirlo en una gran nación, bendecir su nombre y hacer que de él provengan todas las bendiciones de la humanidad. Y aquí el expansionismo y la supuesta tierra prometida, que como ven, no le pertenecía a Abraham, sino que se supone que Dios le dice que se la da, pues, que se la entrega, supuestamente. Ni siquiera por medio de invasiones armadas y todo esto como han hecho los europeos con las colonizaciones y las guerras que ellos han tenido. Eh, Se habla mucho de la parte asiática también. Los únicos países que no han hecho eso son los sudamericanos y los africanos, aun cuando han mantenido ciertas guerras, y se dice, según la historia, que los imperios estaban en constante pugna. ¿Ok? Mis estudios personales de esa parte histórica, basados en función de la parte del idolioísmo, mi filosofía que estoy creando, que pronto voy a empezar a promocionar. Lamentablemente me robaron uno de los equipos y ahí estaba escrito ya 2 tomos. Habían cerca de 1000 páginas, pero las estoy reescribiendo, no se preocupen, y pronto saldrá. Entonces, como ven, la promesa de descendencia, además, Dios le promete a Abraham que a pesar de que su esposa Sara era estéril, que su descendencia será tan numerosa como la de las estrellas del cielo, ¿no? Es a través de su hijo Isaac, nacido milagrosamente, que esta promesa se cumple y a través de Isaac se perpetúa la línea de los patriarcas. Fíjate que el padre de Netanyahu era considerado un patriarca y él de seguro también se considera como tal, ¿no? Entonces, como vemos, siempre hay algo de fondo en lo que hace el poder de facto, y este nombre no es casual y deja una clara metáfora entre el pacto con Dios y Abraham, con este pacto entre las naciones para reconocer el Estado de Israel. Estas naciones musulmanas, de hecho, de paso. Solo hay que ver un poco más allá de todo esto, ¿no? Ese nombre, por supuesto, se lo fueron los occidentales a este pacto, así como vino Trump y le nombró al conflicto que hubo hace poco entre, bueno, el ataque que hubo de Israel hacia Irán, y lo llamó la guerra de los 12 días. Bueno, así, ellos dicen que los triunfadores escriben la historia. En este caso no fueron los triunfadores, como dijimos en el programa pasado, pero siguen tratando de inscribir ellos la historia. Entonces, como estamos viendo, la vía religiosa suele ser utilizada como instrumentalización de la fe para la sumisión ideológica. La dimensión religiosa es crucial y se considera una herramienta estratégica que opera en un nivel más sutil, pero igualmente efectivo. En Latinoamérica estamos muy preocupados ahorita porque ha habido una explosión del cristianismo evangélico pro-sionista. No tengo nada contra las religiones como tal, aun cuando no creo en ellas. Me parecen sistemas sociales basados en una creencia ciega, que normalmente la tienen la gente que tiene cierto nivel de ignorancia o de incultura, que ha leído poco, que ha estudiado poco, sobre todo filosofía e historia. Y estas son las que normalmente son captadas. Por eso la mayoría de los cristianos evangélicos están en Sudáfrica, en Estados Unidos, el país de las hamburguesas, y en Sudamérica. Sudamérica y Centroamérica. ¿Ok? Se señala entonces la influencia y el patrocinio de ciertas sectas evangélicas por parte de Israel, en especial por Netanyahu, que incluso él lo reconoce y ha reconocido incluso que financia una gran cantidad de estas religiones, de estos templos evangélicos, denominados sectas, porque no son realmente como tal una religión hasta ahora. ¿Okay? La historia cambia generalmente. Hasta ahora solo son reconocidas como religiones monoteístas: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Estos cristianos evangélicos son una ramificación del judaísmo ligado con cristianismo, con catolicismo. Entonces, la tesis es que estas sectas, como ven, al promover favorablemente la idea del pueblo elegido,
pueblo elegido por Dios, y la importancia bíblica de apoyar a Israel, crean una sumisión y una entrega ideológica en sus seguidores. Esta devoción religiosa se argumenta por los especialistas, puede llevar a que las poblaciones locales deslegitimen sus propios intereses y su soberanía. Es como vemos cuando apoyan lo que se está haciendo en Gaza, pero no piensan que en algún momento pueden hacer ellos eso con ellos. Porque como lo decía yo en uno de los programas anteriores, si el pueblo elegido de Dios, por Dios, es Israel, el pueblo de Israel, entonces el pueblo Abya, el pueblo asiático, no es elegido por Israel y no tienen derechos. No es elegido por Dios, digo, y no tienen derecho. Entonces, los de acá que creen y apoyan a Israel no tienen derecho. Y esto podría causar un problema de intereses propios y a la soberanía. Al priorizar o priorizando la bendición asociada con el apoyo de Israel sobre la defensa de su propio territorio y la cultura. Así, como vemos, la fe se convierte en un canal para la aceptación pasiva de acciones de otro modo, que de otro modo serían vistas como injerencias extranjeras, preparando el terreno cultural para el avance de la agenda que ya hemos estado hablando, sobre todo cuando mencionamos a la parte de la Patagonia. Es una forma de guerra cultural que complementa las estrategias geopolíticas de los poderes fácticos. Y estos que han dominado el mundo por siglos. Véase que las 6 familias más ricas del mundo, estos del Club de Bilderberg, creo que se llaman algo así, las 6 familias, los que más dinero tienen, los que controlan el planeta, las transnacionales y todo esto, los medios de comunicación, etcétera, son todos judíos. Judíos sionistas. Ojo, no estoy hablando de los judíos israelíes como tal. Yo ahí diferencio un poco porque los judíos sionistas no son realmente originarios de Israel, por lo mínimo por miles de años atrás. Digamos que algunos sí lo sean, porque como toda la excepción hace la regla, pero no todos, la mayoría no lo son. Los colonos que hay ahorita en Gaza, en el territorio palestino, en Cisjordania, no son realmente, en la mayoría, no son israelíes nacidos en esa tierra. Son inmigrantes o hijos de inmigrantes por segunda o tercera generación, ya que tienen 70 años ocupando allí. Pero hace 100 años no estaban allí esas familias. Entonces vemos allí apellidos europeos, alemanes, apellidos ingleses, apellidos de muchos tipos y no originarios de allá, a menos que se los hayan cambiado. Que eso también se da. Entonces vamos con el tema del caso de Venezuela y el cristianismo evangélico, que es prosionista, el uso de los jóvenes con símbolos de cruzados y planes invasivos como el Plan Gedeón, que no es casual tampoco el nombre, como los acuerdos de Abraham, tampoco el intento de invasión que hubo hace un par de años a Venezuela, las costas venezolanas desde Colombia, se llamaba Operación Gedeón, pero primero quiero darle las gracias por su apoyo y su colaboración, por supuesto, por compartir nuestros videos, nuestro canal, por compartir el conocimiento que estamos dando, que son años de investigación. No se crean que eso es de la noche a la mañana, ni que nos metimos en ChatGPT o en Gemini o en algo así. No, no, no. Esto tiene mucho tiempo ya de estudio, de investigación. Además que por más que sea con la inteligencia artificial, usted tiene que darle el prompt. Y el prompt son las ideas. Y tienes que dar las ideas como tal, dado que lo haga con ChatGPT. Pero no va a tener, el ChatGPT tiene un cierto sesgo pro-occidental, pro-norteamericano, pro-europeo, pro-sionista. Entonces, como vemos, agradecerles nuevamente lo de la parte de suscribirse de los miembros VIP para
decías, de toda le estamos mencionando, son temas bastante controvertidos en cuanto a que se dice que en política y religión no se discuten, pues sí se discuten, porque justamente ahí es donde está todo el control y la dominación del mundo. Y si queremos, ¿verdad?, un mundo humano, un mundo donde no haya hambruna, donde no haya muertes, donde no haya guerras, donde no haya destrucción, debemos empezar a pensar mejor las cosas, porque la mayoría de las guerras son o por razones económicas, o por política, o por religión. Son los detalles. Entonces, comencemos con este tema sobre Venezuela, y recuerden que hay que unir los programas anteriores porque juntos forman parte del sistema de dominación que hemos estado hablando, que se ha implementado desde siempre. Pues. Entonces, ¿qué significó en el fondo, por ejemplo, la destrucción de libros en Venezuela? Esto solo lo han hecho, lo hicieron los nazis europeos a mediados del siglo pasado. ¿Okay? En Venezuela habría que pensar entonces que hay algo raro allí para que hayan utilizado esta simbología. Porque no es que usaban en sí la cruz cristiana católica, que es la religión hasta ahora mayoritaria de este país, sino que usaban cruces esvásticas no como tal, usaban la cruz de hierro, se llamaba, que era la que se colocaba como premio a los nazis más destacados, a los coroneles, a los generales, por la valentía en el campo de batalla y todo esto. Y utilizaban otra serie de simbologías tipo medievales, de los cruzados medievales y todo esto. De allí que les hablaba también que Bush mencionó cuando la guerra de Afganistán y todo esto, lo de las cruzadas, que esa guerra es una cruzada. Entonces, habría que pensar si en Venezuela hay nazis realmente o no, y por qué destruyeron los libros. Eso parece, hasta ahora, la destrucción de los libros en Venezuela, sobre todo cuando se hablaba de bolivarianismo, ¿no? Que es una de las culturas que se ha tratado de disolver. Ahorita hay un ataque fuerte en el continente, en Colombia, en Perú, en Chile y en otros países, contra, contra la imagen del libertador. Ya hablan de que era un dictador, que era un asesino, que no sé qué. Fue un libertador, si no ellos no estarían allí, seguirían siendo colonia. Eso lo han infundado justamente las oligarquías y los medios occidentales, en este caso colonialistas, para mantenernos divididos. Ahí es donde hay que ver cómo se termina de lograr lo que decía Petro hace poco, la unificación, lo dijo Maduro también un par de veces, de hecho más veces que Petro se lo escuchaba una sola vez, la unificación de la Gran Colombia, la reunificación de la Gran Colombia, porque es el legado del libertador. Libertador, el único libertador en la historia. Los demás son colonialistas. Los demás han sido invasores. Este salió y liberó. Así de sencillo. Aunque hayan recovecos en la historia que se cuenta, como estábamos diciendo, como lo que vemos con Venezuela en la actualidad, que se habla de la dictadura, que no sé qué. La idea de dejar todo esto en las redes sociales, de dejar todo, te han eliminado los programas de Chávez, donde él hablaba de la historia y de todo esto, y de el proyecto que él tenía, el proyecto bolivariano, el proyecto socialista, el proyecto chavista, como le dicen ahora. La mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es el proyecto chavista, ni cuál es el legado de Chávez. De eso yo tengo un par de escritos bastante interesantes, porque hablan del legado de Chávez y nadie sabe cuál es realmente el legado de Chávez, o muy poca gente sabemos cuál fue el legado de Chávez. Y entonces se ha diluido toda la verdad en estas hemerotecas digitales, con este montón de ataques diciendo lo que era Maduro dictador, a Chávez dictador. Y por allí vamos a sacar en este canal un resumen que conseguimos, o sea, sabíamos que estaba por allí, pero no lo conseguíamos porque los han ido borrando muchas cosas, como les estoy diciendo.
vamos a hacer algunos cortes para que ustedes vean lo que se decía en 2002, 2003 contra Chávez y verán que es lo mismo que se está diciendo hoy en día. ¿Ok? Recuerdo que, por cierto, anteayer aprobaron en El Salvador la reelección por 6 años. Qué casualidad, el tiempo de duración, la reelección indefinida a Bukele, pero él no es un dictador, él es un demócrata, pero cuando fue Chávez y Maduro, entonces son unos dictadores. Eran y son. Entonces, explíquenme cómo funciona ese doble rasero. Igual pasa con la religión y el uso que se le da. Entonces, esto es una cuestión de que hay que pensarla, porque por ejemplo en Venezuela, recuerdo yo en los años 90 se eliminó la formación social, moral y cívica, que partía de la base del bolivarianismo, de la cátedra bolivariana y todo esto, y esa cátedra se eliminó. Y de allí vino una debacle social bastante fuerte. Y se perdió la moral en muchas cosas, póngame donde haya, etcétera, etcétera. Fue la época donde hubo hasta 1 millón de niños en la calle. Miles de hogares se destruyeron. Millones de estudiantes quedaron sin cupo en las universidades. Remataron las empresas del Estado hasta que llegó Chávez y la renacionalizó. Y eso fue un sistema que se ha ido tratando en función de varias cosas, como de lo que estamos hablando. Y es interesante ver los nombres que se le están dando, como esto de los acuerdos de Abraham, ¿cómo se llama? El plan Gedeón, o la invasión Gedeón, Gedeón, son nombres judíos, hebreos, de la época de Abraham y de esa época. Gedeón, ya vamos a explicar quién era, para que ustedes vayan entendiendo por dónde vienen las cosas. Las cosas no las hacen porque las hacen. En los años 90 se eliminó esta cátedra y se comenzaron las privatizaciones. Se le quitó el sentido de pertenencia al pueblo, se les quitó su identidad para hacerlo más fácil. Y entonces la escolaridad pasó esta cátedra pasó ya pusieron otra que se llamaba educación para el trabajo, o sea, educación para ser esclavo. Esclavo del siglo XXI, del siglo XX en aquella época, esclavo del siglo XXI, que es un esclavo asalariado y asumido mentalmente, porque eso lo hemos estado hablando, eso se va creando con la educación, desde que nacen. Y entonces la gente nunca supera el nivel, nunca llega a niveles altos de desarrollo, porque en Europa sí se puede, pero aquí no, porque aquí estamos en Venezuela, o estamos en Colombia, o estamos en Argentina. Ahí es donde está todo lo que estamos hablando. Y ahí es donde yo promuevo mucho no solo el retorno de las cátedras, porque por lo menos la cátedra bolivariana en el chavismo la restituyó, pero creo que tiene bastantes deficiencias desde mi punto de vista. Es muy utópica, ¿ok? Debe ser un poco más realista, más concisa, y debe crear lo que hizo Simón Rodríguez con El Libertador, el Emilio. Eso es parte del proyecto que tengo con el idoneísmo y que en su momento posiblemente le solicite al Estado venezolano que me dé para hacer un plan piloto, un proyecto piloto, que dé como muestra y ejemplo del funcionamiento de la aplicación de ciertos cambios en la educación, cambios totales y rotundos, cambios en los textos de historia, cambios en el pensum como tal, incluyendo filosofía, incluyendo cátedra bolivariana, incluyendo historia yayala, precolombina. Hay una serie de cambios allí que hay que hacer. Y véanse que ese proyecto del Emilio, que originalmente era de Rousseau, lo utilizó Simón Rodríguez con El Libertador. Y vean lo que con Simón Bolívar, y vean lo que resultó un Libertador. Entonces, esta formación social, moral y cívica a nivel escolar debe ser replanteada, al igual que muchos otros temas y muchas otras materias. Y la educación hay que cambiarla. Por ejemplo, fíjense, en esa misma época de los 90 empezaron con aquel cuento de que la educación viene de casa. Pero yo recuerdo una frase de Napoleón Bonaparte que decía, si quieres educar a un niño,
tienes que educarlo 20 años antes de que nazca, es decir, a sus padres y sus abuelos. La educación no viene de casa, viene del Estado, pero debe ser una educación consciente y en pro del Estado, del humanismo, de la sociedad, de lo social, los socialismos, de este mundo que se habla mal del socialismo, pero es que nosotros somos un animal social. O sea, el comunismo, pero nosotros vivimos en comunidad. ¿O qué es una ciudad? ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es un caserío? ¿Qué es una alcaldía? Entonces, le cambian los nombres, eso lo expliqué también en un programa, le cambian el nombre a las cosas como la revolución industrial, ya no le dicen revolución industrial, sino industrialización, para dejar el revolución como algo malo, en referencia a las revoluciones de izquierda, ¿no? Entonces, ahí hay el juego que yo trato de explicar mucho más detalladamente, por supuesto, en mi libro, para que la gente lo vaya entendiendo. Entonces, eso de la educación viene de casa, vuelvo y repito, es como preguntarse qué fue primero, el huevo o la gallina. Los que estudiamos sabemos que fue la gallina y no el huevo, pero los que creen en las cuestiones religiosas dicen que fue la gallina, que fue el huevo, y nosotros sabemos que fue la gallina. Entonces, es como esto que dicen a Adán y Eva. Los creyentes aún en Adán y Eva y no creen en la evolución. Imagínense ustedes dónde estamos. Estamos hablando de siglos pasados, siglos de atraso que tienen estas personas. Atraso cultural, atraso educativo. Y entonces son fáciles de embaucar y de introducirlas en estos sistemas religiosos. Y en el fanatismo muy riesgoso para nuestros países del sur global. ¿Ok? Estados Unidos, bueno, allá ellos, con su cultura y sus cuestiones, ¿no? Con su cultura de la hamburguesa. Entonces, con esto de la educación viene de casa, es bueno preguntar entonces qué puede educar. Y le voy a hacer un esbozo rápido sobre cómo, dónde está la trampa de todo esto. La educación viene de casa, pero ¿qué puede educar un padre que es delincuente y una madre que es, digamos que delincuente también de la mala vida a sus hijos? Les van a enseñar lo que ellos saben enseñar, lo que ellos saben, y los hijos lo van a replicar. Entonces, la gente que tiene cierto nivel educativo, la clase media, por decirlo así, que no me gusta decirle clase media porque no hay clase media, no existe. Hay ricos y pobres, unos más pobres, unos menos pobres, pero no hay clase media. La clase media está más cerca de la pobreza de lo que se imagina. Entonces, esta gente normalmente tiene de 1 a 3 hijos. Es raro el que tiene más, ¿verdad? Pero en los barrios, esta gente que es delincuente, que no tiene cultura, que no tiene educación o que fueron educadas para ciertas cosas. En los campos, por ejemplo, se ve mucho que un hombre tenga 11 hijos o una mujer normalmente tenía 10, 11 hijos en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Eso era por cuestiones para que ayudaran a trabajar la tierra cuando éramos un país agrícola. Pero entonces en las comunidades, en los barrios, por falta de recursos, falta de educación sexual o familiar, esto se llama educación familiar realmente, no se les enseña para que no tengan tantos hijos. Entonces, mientras la gente que tiene cierto nivel económico para comprar anticonceptivos y este tipo de cosas, mientras tienen 3 hijos en estos barrios, en estas zonas de bajo dinero, de baja cultura, tienen de 5, 7, 10 hijos o más. En 40, 50 años, desde el 90 hasta la fecha, estamos hablando de 55 años, ¿qué creen ustedes que aumentó? Los nacidos en la pobreza, con incultura, o los nacidos en la clase media que tienen un cierto nivel de cultura, entre comillas, vuelvo a repetir. ¿Ok? Y ¿qué es lo que aumentó en esos años? La delincuencia. ¿Qué pasa? Cuando Chávez llega al gobierno y hace todas estas misiones, sobre todo las educativas, la delincuencia comienza a bajar un poco. Pero entonces ya empiezan los ataques como esto de la destrucción de los libros en Caracas, más que nada en Caracas, cuando se reinstauró la cátedra bolivariana y todo esto, salieron los libros del nuevo sistema educativo que se trató de implementar gracias
al apoyo y a la asesoría de Enrique Dussel, por cierto. Y este mismo plan se implementó en México, y vean cómo México ha avanzado en los últimos años. Si nosotros lo hubiésemos hecho debidamente y no hubiésemos tenido el ataque de los mismos maestros, de los mismos educadores, nosotros estaríamos ahorita a nivel de México. Que por cierto, hoy le cerró las importaciones a los lácteos a Estados Unidos. Les está devolviendo sus aranceles y todo esto que la guerra arancelaria se les está devolviendo, pero bueno, de alguna manera los está golpeando bastante fuerte. Y está demostrando soberanía, así como dijo que no le vendía más petróleo también. Si todos los países del sur nos uniéramos, o de los BRICS, digámoslo ahora, y dijéramos no más Estados Unidos, se acaba Estados Unidos. No más Europa, se acaba Europa. Porque no tendrían forma de producir capital, sobre todo el especulativo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de colocar esto de la materia de educación para el trabajo era producir un esclavo que a su vez debe enseñar a su hijo a ser esclavo. Por eso es que le dicen que el trabajo dignifica. Claro, el trabajo dignifica siempre y cuando usted tenga un salario adecuado, no haya plusvalía explotadora como la suelen haber. Tengo conocimiento de un caso, por ejemplo, de unas muchachas que entran a las 7:30 de la mañana y salen, almuerzan, les dan media hora de almuerzo y salen a las 8:30, a veces hasta las 9. El otro día el jefe le dijo a las muchachas, a las cajeras, que cerraban a las 9 de la noche porque no se había vendido mucho. O sea, las muchachas salieron realmente del trabajo, mientras cerraban la caja y todo esto, casi a las 10 de la noche. Vean la explotación, eso es lo que Marx llamaba plusvalía. Y aunque Marx tuvo sus aciertos, también tuvo sus desaciertos. Y aunque los aciertos que los desaciertos, por cierto. Claro, y sobre todo si los adaptamos a la fecha actual. Él lo hizo hace 200 años y nosotros ya estamos 200 años más avanzados con más tecnología, etcétera, etcétera. Aunque el sistema de explotación sigue siendo casi el mismo. Solo les cambian los nombres. ¿Ok? Entonces, esta formación social, moral y cívica que enmarcaba la parte de la educación viene de casa y al eliminar esta formación colocaron la educación viene de casa y comenzaron a enseñar a los niños a ser obedientes, como lo hacían en la época de la Venezuela rural, donde el obrero, aunque fuera un viejo de 80 años, le decía al muchachito de 20, patrón, señorito, señor, así. Y todavía hoy en día eso se ve. ¿Por qué? Lo mantuvieron. Y eso está en el sistema educativo. Fíjense que Jorge Urosa Sabino, el ex arzobispo de Caracas, fallecido, para descanse, a hecho le coló un correo una vez. Le voy a leer el correo rapidito. El correo decía lo siguiente: la educación debe ser separada. Los hijos de familia pudiente, dinero y cierto nivel educativo y cultural, llamados a ir a las universidades y más tarde a tomar las riendas de las empresas, negocios, ejercer las profesiones libres y ocupar los cargos más altos de la administración pública. Deben ser educados para alcanzar estos fines. Allí no habla de humanismo, de moral, de la defensa del pueblo, nada. Y era un cura. Los niños que por su origen socioeconómico tienen desventajas, deben ser educados en el respeto hacia la autoridad. La Iglesia debe asumir la educación de ambos grupos. No queremos dejar a los menos afortunados en las manos de un Estado ateo. ¿Ok? Pues, esto es una de las razones de las que yo tenía un libro también de educación que también se lo robaron.
ya me tocará reescribir donde están todos estos temas. Yo abogo por la eliminación de las escuelas religiosas que tengan tintes religiosos. Si quieren dar religión, que las den en sus iglesias, en sus templos y en sus cuestiones, pero en la escolaridad que financia el Estado, ¿ok? Porque todos los colegios, incluso los privados, están subsidiados por el Estado, o sea, les pagan, les dan plata para pagarle los salarios a los maestros, a los profesores. Entonces, en países como Noruega o Suiza, se eliminó la educación privada y ahora la educación es una maravilla, porque claro, todos los padres pudientes quieren una mejor educación para sus hijos y entonces aportan para los liceos y las escuelas. Son detalles. Además, yo celebré mucho cuando Nicolás Maduro hizo el decreto de la creación de la Universidad Teológica, pensando justamente en los cristianos evangélicos, porque veo que hay un despelote con eso. Aquí cualquiera agarra, monta 4 paredes, empieza a pegar 4 gritos o en el medio de la calle y ya es un pastor evangélico. Y entonces recibe financiamiento del exterior. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿ok? No estoy jugando. Reciben financiamiento de Brasil, de Estados Unidos, Inglaterra, España o directamente desde Israel. Ya sabemos en función de qué va. Colonización mental por medio de la religión, de la fe, agarrando a gente desprevenida, desvalida o en medio de la ignorancia por falta de educación. No digo que sean brutos, no digo que no, son ignorantes, que no saben. Y entonces los embaucan y los meten allí. Y los van adoctrinando en pro de todo este sistema neoliberal, posmoderno, digamos de alguna manera, en pro del sionismo. Entonces ahorita están defendiendo a Israel, que Israel tiene el pueblo de Dios y pueden hacer lo que quieran. Así, pueden asesinar niños, descuartizarlos vivos, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Eso no debe ser. Entonces, hubo también entonces esto de la destrucción de los libros en Venezuela, a raíz de tratar de corregir las fallas estructurales de la educación, y no lo dejaron hacer. Se crean las misiones, se crea la misión, por ejemplo, la misión Sucre, y al poco tiempo se la comieron los educadores pro derecha y acabaron prácticamente lo que se estaba creando. Vean entonces la diferencia entre Venezuela actual y México. Claro, descontando la parte de las sanciones, el bloqueo, todo esto, los ataques internos mismos, que no lo tuvo México, porque México tenía el beneficio del el TEMEX, el tratado que tenía con Estados Unidos. Estados Unidos no lo atacaba por allí, lo atacaba por otras partes. Entonces, como vemos adicionalmente a eso, en los años 90, por cierto, hubo, que les hice un comentario, y lo pueden buscar en la prensa, por internet sale todavía, hubo un millón de niños, más de 1 millón de niños en la calle, niños durmiendo en la calle, huele pega. Bien. Vean las películas de esos años, de los años 80, 90, y verán Sicario, Huele pega, Soy un delincuente. Fueron películas bastante famosas, pero eran de la realidad, eran como casi que documentales. ¿Ok? Y estos niños que no tuvieron educación se convirtieron en algún momento en padres. ¿Y qué le enseñaron a sus hijos? Lo mismo, porque vivían en la calle. Entonces, son cuestiones que hay que ver y hay que rescatar la formación social, moral y cívica. Hay que hacerle un nuevo reajuste. Vean lo que dijo Urosa Sabino, vean lo que estamos hablando de la parte de la religión. Y si ustedes no creen en lo que les digo, la destrucción de libros al mejor estilo nazi fascista de los años 30 del siglo pasado en Europa, búsquenlo en internet, escriban solamente destrucción de libros en Caracas y verán cómo le aparecen las imágenes de las muchachitas del colegio. Aquí estoy viendo unas 3 o 4, por cierto, de las muchachitas del colegio repartiendo volantes en contra del sistema educativo que se estaba tratando de hacer. Eso estaba Aristóbulo de ministro, eso fue en 2004-2006, de 2004 a 2006, que trataron de cambiarse incluso el horario escolar, que nosotros tenemos un horario
diseñado por Europa, y aquí no hay nevadas, aquí no hay invierno, aquí no hay primavera ni otoño, aquí hay verano e invierno, o sea, lluvia y calor y sol. Y entonces tenemos un horario europeo, una locura, total y absoluta. Entonces se trataba de hacer todos esos cambios y fue el primer paro que hubo en el país contra el gobierno chavista fue de los educadores. El primer paro. Después vinieron los demás, petroleros, patronal, el no sé qué. Pero el primer paro que hubo fue del, entre comillas, yo digo que eran blancos porque eran adecos. Y que fue el Ministerio de Educación. Fue el primer paro. De allí vinieron los otros. Como les estaba diciendo, vamos a hacer un videito. Lo vamos a armar con inteligencia artificial y lo vamos a poner en la parrilla principal. Para que ustedes vean lo que se decía en esas épocas, ¿no? Una nota importante que es que el verdadero problema entonces de nuestros países, en el caso de lo que estoy hablando de Venezuela, no es ni económico ni políticamente, es social, es educativo. No estamos hablando de que aquí hay el póngame dormir de alga, no, es que estamos hablando de que se enseña eso. Aquí estoy viendo, por ejemplo, una imagen del príncipe de no sé qué en Sudáfrica, él montado en su trono y los pobres negros cargándolo en esto, como al mejor estilo de los siglos pasados de las colonizaciones. Bueno, ni tan pasado, porque hasta el siglo pasado todavía habían colonias, es más, todavía hay colonias en Sudáfrica, en África, perdón, que son colonias europeas. En Venezuela, adicionalmente a eso, todos estos, digamos, ricachoncitos. Había un señor que se llamaba Pérez Esclusa, algo así, que tenía un proyecto religioso, político religioso, llamado Tradición, Familia y Propiedad. De ahí salió Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, de ahí salió la dirigencia de la oposición, extremista y anti venezolana, digamos de alguna manera, apátrida. Las evidencias están y si no, yo las tengo, no se preocupen. Yo tengo guardado eso en discos duros aparte que no están en las redes y no me los pueden borrar, sencillamente. Y ni siquiera con virus porque ese equipo, esos discos duros y esos equipos no los tengo conectados a ninguna red. Yo hago transferencias por pendrive o por Bluetooth en su defecto. Tengo un par de equipos que tienen de laptops que tienen Bluetooth y tengo incluso PCs que tienen para recibir Wi-Fi. Son cosas, uno aprende. Entonces, como vemos todo esto, de ahí viene el detalle de que, lo que digo yo, una frase mía, que educar es formar socialmente al hombre, más la formación solo es darle las herramientas para hacerlo. ¿Ok? Esta es una de mis frases de las que yo he escrito en mis épocas. Y bueno, vemos cómo esa destrucción de los libros se parece mucho a la destrucción de la biblioteca de Alejandría, donde quemaron a Hipatia, porque era bruja, porque era lo que era estudiosa y era un filósofo ella. Y entonces era una hereje, había que quemarla. Y ahí empezó con la cuestión de las brujas. Y la operación Gedeón, bueno, vamos a explicarle que estas milicias creadas en Colombia partieron en función de un nombre hebreo llamado Gedeón, que significa destructor. La traducción significa destructor o guerrero poderoso. Fue un juez y guerrero del antiguo Israel, fue el quinto de las jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera. O sea, era juez y guerrero. ¿Ok? Era general, digamos de alguna manera. Contra los pueblos enemigos, claro. Entonces vemos que el pueblo de Venezuela era un pueblo enemigo y nos aplicaron una operación Gedeón. Nosotros éramos el enemigo, todo el pueblo venezolano. Ojo, de allí que pidieran las sanciones.
es otro cuento que también se los voy a echar completo, porque vienen desde 2004 con María Corina Machado visitando a Bush, y poquito después vinieron las primeras sanciones que fueron contra los F-16 y contra los tanques y contra PQD. Destrucción de la agricultura, destrucción del sistema de distribución de alimentos, y otra serie de cuestiones que vinieron allí de fondo. Como les digo, hay que ver siempre un poco más allá. Entonces, la idea de este Gedeón, si entran a mi blog, allí van a ver el escrito. Este escrito creo que es de 2018-19, el de los libros y el de Gedeón. Aclara muchas cosas al respecto. Y la utilización de la religión ha sido muy fuerte, muy dada para esto. Y lo que les estaba diciendo, que no culminé tampoco, fue lo de Maduro sobre la Universidad Teológica. ¿Cómo debería funcionar esta universidad? El Estado que sella los títulos educativos, autoriza o no, por ejemplo, a los seminarios católicos para la creación de los curas, la educación de los curas, la formación de los curas, ¿verdad? Y estos salen con un título, literalmente, que es la autorización para ser cura. ¿Ok? Cuando Maduro hace este decreto, yo había hecho ya ese escrito un par de años antes, explicando cómo debería crearse esto, porque hablando de eso, pues el Estado es el que regula la función pública, el Estado es el que te da el título para tú puedes ejercer, autoriza al Colegio de Abogados, por ejemplo, para que los licenciados en Derecho puedan ejercer como abogados. Autoriza al Ministerio de Educación para que los licenciados en Educación puedan trabajar como educadores, y así consecutivamente los médicos. Y así consecutivamente, los colegios de abogados, el colegio de ingenieros, el colegio, todo esto, llevan la autorización y la colegiatura en función de crear un registro y un control de esto, ¿ya? Y solo se puede ejercer teniendo esa titularidad, ese documento que autoriza el ejercicio de esta profesión. Lo mismo pasa con la Iglesia Católica, que para usted ejercer como cura tiene que pasar por un seminario, que es una universidad teológica católica, y los evangélicos no hacen eso. Ellos se agarran y se caletrean esa Biblia que te paso, es una Biblia que está transformada, eso es un escrito. No es la misma Biblia católica. La gente dice, los cristianos católicos, los cristianos evangélicos hablan de la Biblia, pero resulta que esa Biblia no es la misma Biblia católica. Cuando usted las compara, las dos son bastante diferentes. Porque la Biblia evangélica va en función de crear ese fanatismo y ese apoyo al pueblo de Israel sionista, repito. Y entonces, la idea es que esa universidad teológica, todo el que quiera tener una iglesia, comenzar por el registro de todas las iglesias que hay en el país, todas, y todo aquel que sea el pastor de esa iglesia tiene que pasar por esa universidad teológica, y si no, sencillamente se le pone un candado a esa iglesia, a ese templo. Así debería funcionar, porque si no tenemos una cuerda de fanáticos que son muy peligrosos. No digo que todos, e incluso puedo decir que ni siquiera la mayoría, pero los hay. Y para prever que no hayan de este tipo de fanáticos que han producido mucha muerte en Estados Unidos, hubo uno que tenía ciento y tantos seguidores en su iglesia, en su cuestión, y entonces que venían los marcianos y mató a todo el mundo. Dicen que se suicidaron, pero después se demostró que fue que él los envenenó. Imagínense el tamaño del loco. Y esto se puede dar porque no hay nada que le haga un análisis psicológico a esta persona, y uno los ve y se paran y se tiran en el suelo y se revuelcan como que, o sea, entonces hay que ver, porque eso ya es fanatismo, y como dicen, el cerebro crea muchas cosas que no deberían ser, y filosóficamente hablando, se debe dar razón a las cosas. Entonces, esta universidad teológica, recuerden lo que decía Lutero, que la
teología debería tener un basamento filosófico. ¿Ok? Y creo que Santo Tomás también, de Aquino también lo dijo, que son las dos bases en lo que es la parte religiosa católica, cristiano-católica, que estudiaron teología y estudiaron filosofía, ambos. De hecho, los dos fueron curas. Y uno creó una religión aparte por la cuestión de que se vendían los indultos o los perdones de Dios por dinero. Entonces, él dijo que, bueno, la iglesia católica se había convertido en la prostituta. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, todo este tema, ¿no?, a la preocupación de que tenemos aquí una gran cantidad y mucho aumento. Todos los días uno ve una iglesia nueva. En estos días yo iba caminando en un pueblito, no voy a decir cuál, y vi a unos señores viendo unos terrenos. Y cuando yo voy caminando, les voy pasando por un lado, los veo que están hablando de que era muy pequeño para la iglesia, que no sé qué, que la iglesia quedaba mejor así, que quedaba mejor allá. ¿Qué estamos hablando? De una iglesia, un templo evangélico. Sencillamente. Entonces, cada día hay más y no tienen ningún tipo de control. Y eso hay que ponerle un parado. Fíjense, un comercio, para funcionar, tiene que tener una patente de comercio. O sea, usted tiene que pasar por el Estado para que el Estado le autorice a usted funcionar como comercio. Para que usted no estafe a nadie, no robe a nadie, no soborne a nadie, pague las cuestiones que debe pagar de seguro social, del CENIAT, los impuestos municipales y todo esto. Bueno, igual debe pasar con las iglesias. Y deben decir de dónde salen también, igual que lo hacen con la ley de las ONG. Estas iglesias deberían ser consideradas como las ONG, deben decir de dónde vienen los recursos. ¿Ok? Porque eso del diezmo tampoco me lo creo para que de la noche a la mañana tengan esos tamaños de iglesia. Esos son financiados desde el exterior. Yo personalmente oí a unos pastores que estaban esperando, unos pastores, no estoy hablando de uno solo, y fueron en varias ocasiones, esperando unos recursos, $600, $6,000, $1,000 que les venían de Brasil. Ojo con eso. Y nos están metiendo mucho eso y el Estado debe procurar controlarlo. Yo no tengo nada contra los religiosos, los que creen eso, pero los que lo creen de verdad, no los que están allí por negocio o porque están apoyando a un Estado en este momento genocida. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional. ¿Ok? Este señor que está dirigiendo ese Estado está solicitado por crímenes de lesa humanidad. No lo digo yo, lo dice el mundo, ¿verdad? O sea, ya están los mismos europeos, los mismos ingleses que fueron los que crearon originalmente ese problema, los mismos norteamericanos están viendo que no pueden, no saben qué hacer. Y ahora van a reconocer el Estado palestino. ¿Cuándo? Cuando ya los terminen de masacrar. De paso, ya le bajaron 2 a eso, como dicen, y van a esperar que terminen de masacrar al pueblo palestino, ahí que está allí en la franja de Gaza, que terminen de acabar con la parte de Cisjordania. Entonces, para declarar el Estado palestino, pero ya no hay Estado porque ya sacaron a todo el mundo de ese territorio. Entonces, el Estado palestino va a pasar a ser un Estado, sin territorio, como lo era antiguamente ese Estado de Israel sionista. Vean cómo están las tortillas. De paso, Israel está cometiendo, el Estado de Israel está cometiendo ahorita lo mismo que hicieron contra ellos a principios del siglo pasado, en la primera cuarta parte del siglo pasado, o el primer tercio del siglo pasado. Entonces, es como yo digo, a veces, o sea, como decía, creo que fue Napoleón también el que lo dijo, que el oprimido no quiere ser liberado, lo que quiere ser él el opresor. Más o menos por ahí van las cosas. Entonces, bueno, mañana vamos a seguir hablando con el programa número 28 y espero les esté gustando. Recuerden su like, compartir los videos, apoyarnos. Pueden apoyarnos incluso de manera directa por PayPal, también por pago móvil en Venezuela, y con sus likes, sus superchats, sus super thanks, e incluso suscribiéndose como miembro a las membresías, como miembros de este canal, como miembros VIP, porque vamos a empezar a tener programas cuando hablemos fuertemente de lo que es la parte de la filosofía, sobre todo la de
del idoneísmo, vamos a estar hablándolo dentro de las membresías. No lo vamos a dejar al público porque como este tema de hoy, que lo estoy dejando acá porque venía ya para seguir el hilo, y son temas bastante controversiales, la filosofía suele ser un poco controversial. Y porque la filosofía es la creación del problema, usted hace la pregunta, yo tengo este problema, y entonces uno busca la respuesta con la filosofía, eso se llama filosofar. Y entonces es el fuerte de este canal, pero para filosofar hay que saber de historia, hay que saber de geografía, hay que saber de cultura, hay que saber de educación, hay que saber de todo lo que es la realidad del entorno y el contexto de las cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos hablando mañana. Recuerden, les habló Enrique Sturhan desde su canal de Todo para Todos. Suscríbanse, compartan este video y tienen dispuestas las membresías para recibir mucho más beneficios. Ustedes van a salir ganando mucho más de lo que se imaginan. Y pronto abriremos también una tienda online para la venta de libros de filosofía, de los ebooks y otro tipo de cosas, ¿ok? Que van a ser recomendaciones que nosotros vamos a estar dando. Incluso cuando publique el primer libro, el primer tomo de el idoneísmo o el primer tomo del libro de educación, los voy a promocionar por acá, por supuesto. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando mañana. Muchas gracias por su atención y que disfruten y la pasen muy bien. Hasta entonces.